¿Qué es la teniosis? Si buscas en el Google, la definición que te aparece es esta: enfermedad producida por la infestación del cuerpo por las tenias. La teniosis humana es una infección parasitaria producida por los helmintos de la familia Taenidae, causada por 3 especies de la tenia: la tenia saginata, que también es conocida como la tenia bovina; la tenia solium, que también es conocida por tenia porcina; y tenia asiática. Los seres humanos son los únicos hóspedes de esos parásitos. Las personas eliminan segmentos de la tenia o los huevos del parásito a través de las heces y contaminan el suelo en los lugares donde no hay el saneamiento básico. Los huevos de la tenia pueden sobrevivir en ambientes húmedos y permanecer infecciosos desde días hasta meses. Las vacas y los cerdos se infectan al alimentarse en áreas contaminadas con heces humanas que contienen huevos de tenia. Una vez adentro de la vaca o del cerdo, los huevos eclosionan en el intestino del animal y migran hacia los músculos estriados para convertirse en cisticercos y causar la enfermedad llamada cisticercosis. Entonces, acordate de este nombre, que vamos a hablar mucho de él para adelante. Los cisticercos pueden vivir durante varios años en el músculo del animal. Las personas se pueden infectar por las tenias al comer la carne de res o de cerdo cruda o mal cocida que tenga cisticercos infecciosos. Una vez dentro del cuerpo de las personas, los cisticercos de la tenia migran al intestino delgado y maduran para transformarse en tenias adultas, las cuales producen segmentos o huevos que luego se eliminarán a través de las heces. La morfología del parásito y sus formas evolutivas. El paciente desarrolla la teniosis por la ingestión de carne de cerdo mal cocida. El portador puede quedar infectado por años. Aproximadamente 4 meses después de la infección, la tenia adulta libera diariamente con las heces del portador alrededor de 300.000 huevos con capacidad de infectar a seres humanos y a cerdos, causando la cisticercosis. Los cisticercos se desarrollan en el músculo y en el cerebro, que sería la neurocisticercosis. En las personas la infección ocurre por la ingestión de alimentos o agua contaminadas con excremento humano, que contienen huevos. Esto se facilita por la convivencia con un portador del T. solium. El gusano adulto puede llegar a medir de 2 a 8 metros y es de color blanco marfil. Olá, vou falar um pouco mais acerca do mecanismo de infecção da cisticercose e da teniose. Muy bem, la vía es básicamente solo oral, ou seja, o mecanismo de infecção se dá por meio de carne porcina insuficientemente cozida, ou, em no caso da cisticercose celulase, e em caso da tenia saginata, se dá por la ingestão da carne bovina insuficientemente cozida, infectadas com larvas de cisticercosis bovis. La patogenia que genera la presencia do parásito em nuestro organismo. Em la patogenia temos la acción exploratriz. Sabemos que o parásito tem como seu habitat natural é o intestino delgado do homem. É o intestino que se faz a absorção e excreção de nutrientes, que é um aparato muito importante do sistema digestivo. O parásito vai apresentar órgãos para a absorção de nutrientes. Desses órgãos vai amar micóticos e vai passar através de transporte ativo, osmose e pinocitose. Vai haver uma competência por nutrientes com hospedeiros definitivos. Ação toxo-irritativa, a eliminação de substâncias químicas tóxicas por o parásito que vai afetar o humano, que é o hospedador definitivo. Pode ser um pH ácido que é capaz de irritar a mucosa intestinal, que vai dar origem a quadros inflamatórios e hipersecreção da mucosa. Ação traumática, a qual está dada por estruturas de ganchos do parásito, o que genera dano. Há respostas imunes, existe lá, consequentemente, produção da imunoglobina A, solamente quando existe um parásito adulto da tenia em um intestino delgado. Essa secreção da imunoglobina A vai evitar a aderência de outros parásitos a músculo intestinal, por isso só vai existir um parásito, ou uma solitária, que é a tenia. Manifestações clínicas. Pode causar mal-estar abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, calambres intestinais,
cambios de apetite, alteração do mal-estar general, indisposição, fadiga, perda de peso, signos nervosos como insônia, irritabilidade, inquietude, mareo e debilidade. Bueno, las tênis adultas que se alojam no intestino geralmente não causam nenhum síntoma, pero podem causar moléstias abdominais, diarreia, perda de peso. Bueno, la tênia solitária em la parede intestinal pode causar hemorragia e conduzir na produção e liberação da poça ou demasiada mucosidade. La tênia anha tem mais probabilidade de provocar sintomas abdominais como náuseas, vômitos, diarreia, dentre os outros. Assim, la tênia do pescado provoca uma infecção geralmente assintomática, pero pode ser signos gastrointestinais leves e os sintomas podem causar anemia megaloblástica porque absorve vitamina B12, o que pode provocar uma obstrução intestinal ou enfermidade na vesícula biliar. Diagnóstico. Es dado por um exame microscópico de las heces para detectar a presença de huevos e proglotides. Também é feito por tomografia computadorizada ou ressonância magnética e provas serológicas em pacientes com sintomas no sistema nervoso central. Também a infecção intestinal com gusanos adultos de la tênia solium generalmente se pode diagnosticar mediante o exame microscópico de muestras de heces e identificação de huevos e proglotides. Pero os huevos são indistinguíveis de los de tênia saginata, tênia asiática. Os ovos de tênia solium estão presentes em menos de 50% das amostras de heces em pacientes com cisticercoses. O diagnóstico de neurocisticercoses generalmente se realiza quando na tomografia computadorizada ou na ressonância magnética para evaluar os sintomas neurológicos. Um exame cuidadoso pode mostrar nódulos sólidos, cisticércicos, quistes calcificados, lesiones reforçadas com anilhos ou hidrocefalia. Os imunoensaios enzimáticos de los centros para o controle e a prevenção de enfermidades e utilizando uma muestra de suero. São muito específicos e mais sensíveis que outros imunoensaios enzimáticos, especialmente e especificamente quando há lesões em um sistema nervioso central. A sensibilidade é menor quando há solo quiste. Medidas de control. Educación a la población, educación médica haciendo conocer las características de la enfermedad y el mecanismo de la transmisión. De igual manera sobre la higiene y cuidado de los alimentos. El sistema de saneamiento mejorado, poner fin a la defecación al aire libre. Eliminar los mataderos de cerdo clandestinos, los cuales no cuentan con un registro de sanidad adecuado. Ahora, mejoramiento de la inspección y de los procesos de elaboración de productos cárnicos. Mejoramiento de la ganadería porcina, ningún cerdo en libertad para evitar la propagación, ya que el parásito se encuentra en las heces de dicho animal. Desparasitación a la comunidad, haciendo tratamientos masivos de la población humana contra el parásito, la cual disminuye el corto plazo de la prevalencia de teniasis. Intervención en cerdo, vacunación y tratamiento de igual manera a los cerdos. Ahora, extremar las medidas de viaje a las zonas donde la presencia de teniasis es habitual. Beber solamente agua embotellada o hervida. Lavarse las manos con agua tibia y jabón después de ir al baño, antes de cambiar pañales o manipular cualquier alimento o servir. Profilaxis. La infección intestinal por Taenia solium se puede prevenir cocinando cortes enteros de carne de cerdo a 63 grados 145 Fahrenheit, medida con la que un termómetro para alimentos colocando en la parte más gruesa de la carne, permitiendo que luego la carne repose durante 3 a 5 minutos. Antes de cortarla o consumirla, el cerdo molido debe cocinarse a 71 grados 160 Fahrenheit. La carne de cerdo picada no requiere un periodo de reposo, tomando en cuenta que la identificación del tratamiento de la Taenia solium en adultos es una medida importante en la salud pública.
Para prevenir la cisticercosis en los Estados Unidos, la transmisión ha ocurrido cuando las personas que se infectaron en áreas endémicas tenían teniasóleo en sus intestinos y luego la contaminaron los alimentos con su material fecal. Es importante que los manipuladores de estos alimentos en estas áreas endémicas aprendan a cumplir buenas prácticas de lavado de manos. Al viajar a áreas endémicas con malas condiciones sanitarias, la gente debe tener mucho cuidado y evitar los alimentos que puedan estar infectados y aparte de eso mal cocidos o crudos, tomando en cuenta que esto puede causar una infección. Una forma de prevenir estas infecciones es cocinando la carne a temperatura adecuada. Se debe utilizar un termómetro de alimento para medir la temperatura interna de la carne cocinada, tomando en cuenta que no la pruebe la carne, sino hasta que esté cocinada o esté verificada adecuadamente con el termómetro. El Departamento de los Estados Unidos de Agricultura recomienda que la siguiente medida para la preparación de la carne: estos cortes deben tenerse para la carne molida, debe estar cocinado a 160 Fahrenheit 71 centígrados, tomando en cuenta que la carne molida no requiere un reposo. De acuerdo a los Estados Unidos, el tiempo de reposo es la cantidad de tiempo que permanece el producto a la temperatura final después de que se ha secado o se ha sacado de la parrilla o el horno u otra fuente de calor durante 3 minutos o más. Esta debe estar separada de la fuente de calor. La temperatura permanece constante o tiende a subir, lo cual destruye los microorganismos patógenos, que llegaría a ser muy importante.